Nuevamente estamos reunidos, bienvenidos a todos, esto es Contra Arquitectura. En esta oportunidad estamos con Uriel Fogué, arquitecto, doctor en arquitectura, y vamos a hablar acerca de su libro, su último libro publicado este año, Las arquitecturas del fin del mundo, cosmotécnicas y cosmopolíticas para un futuro en suspenso. Eh, Terminé de leer el libro ayer y la verdad me ha dejado impresionado, estoy satisfecho con la lectura, además de tener un contenido profundo, que cala hondo en la subjetividad al leerlo, es entretenido, a mí me ha divertido, tiene una prosa, una escritura que lo hace divertido, que lo hace divertido. Yo pienso que todos nos vamos a, además de entretener, vamos a comenzar a complejizar nuestro conocimiento sobre la arquitectura. Pero bueno, acá estamos con Uriel, vamos a tener una entrevista, conversación a partir de esta publicación de él. Y nada, Uriel, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte acá. Y nada, coméntanos un poco de ti también, por favor. Bueno, gracias, Juliver, por la invitación. Un honor que hayas pensado en el libro de las arquitecturas del fin del mundo para estar en tu canal. Y bueno, me pides que me presente, pues yo soy arquitecto, soy doctor y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y visiting teacher en la Escuela Politécnica de Lausanne, en Suiza. Eh, y bueno, alterno mi actividad profesional entre la oficina de arquitectura ELI, que bueno, podéis ver los proyectos en www.eli.es para no extenderme en la presentación, junto a Eva Gil y Carlos Palacios y un equipo de arquitectos y arquitectas que están trabajando allí. Y luego la combino con una parte de investigación que se canaliza de distintas formas, pero una de las que me parece más divertida es el Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas, que es un espacio de pensamiento, de debate, de discusión, en el que analizamos escenarios de ficción acompañados de expertos y nos ayuda un poco a entender más el presente, a entender un poco más nuestro tiempo. Uriel, me llama mucho la atención esto del gabinete de crisis de ficciones políticas. Coméntanos algo rapidito antes de entrar en el libro. Pues el Gabinete de Crisis básicamente se define como un lugar para debatir. O sea, esto empezó en un proyecto de investigación en la universidad, que era un proyecto así como serio, que hacía congresos, papers y publicaciones, todo este tipo de cosas que hacen los grupos de investigación. Pero durante el desarrollo de este proyecto nos dimos cuenta de que muchas de las actividades académicas, formales, así más serias, en realidad no permiten mucha discusión. Muchas veces los congresos son lugares donde la gente va un poco, si me permites la expresión, a vomitar lo Mm, que sabe, ¿no? mm. Y entonces lo que nos parecía muy importante era inventarnos un dispositivo que nos permitiera debatir, o sea, que activase polémicas, controversias, discusiones, ¿no? Y esto nos parecía muy importante porque en realidad el mundo es muy controvertido, es muy complejo y tiene muchos actores con muchos intereses distintos que tienen que ser mediados de muchas maneras. Entonces, nos parecía que favorecer la cultura del debate es casi una necesidad en el mundo académico. En este gabinete de Entonces nos crisis, inventamos esta idea del gabinete de ah, crisis tiene unas reglas, las tenéis en la web si queréis, se llama gabinetedecrisis.es, www.gabinetedecrisis.es, luego si quieres te la paso. sí, sí, por favor, para que lo deje en la Y descripción. pues básicamente tiene unas reglas, tiene como 10 reglas, pero vamos, simplificando mucho, básicamente la idea es imaginar un escenario de ficción muy radical y convocar a un grupo de expertos para analizarlo. El primero que hicimos fue la invasión de la Tierra por los alienígenas, por decir algo. Entonces por ahí pasaron desde ecólogos o antropólogos, gente que sabía de lenguaje, gente que sabía de religiones y cada uno iba problematizando y entonces dentro de la ficción la idea es que cada uno dé su opinión. Digamos, dentro de la ficción les hemos sacado, son expertos como las películas, ¿no? Les hemos sacado a las 3 de la mañana de la cama y tienen que hacer una pequeña presentación de 5 minutos de cómo ven ellos la ficción, o sea, cómo ven ellos el problema, porque dentro de la ficción es la ficción, y después empieza una discusión. Entonces, lo interesante es que cuanto más radical es la ficción, más se tienen que poner a prueba los conocimientos y los saberes.
¿sabes? Entonces la gente no puede venir aquí a soltarte tu rollo, porque en realidad nadie es súper experto en alienígenas. Claro. Y sin embargo, desde pensar que es una visita de un alien, hay todo un pensamiento acerca de quién es el otro, quién es el extranjero, Exacto. dónde está uno, qué es lo colonial, a qué lado de la colonización estás, en fin. Uf, Hay toda una serie de... me imagino esas conversaciones así densas, densas, que es el otro, el Sí, alien. también son divertidas, ¿eh? Porque Ajá. claro, surgen cosas que no te esperas. O sea, que hay situaciones o sea, de repente también es como lo interesante de esto no es un debate, digamos, por eso usamos la ficción, no es un debate como de una tertulia de radio, por Mm, decirte así, o una tertulia política, que son como gente sesuda y densa. Aquí la gente sesuda, pero en realidad también está evaluando de repente cosas muy cotidianas, como, pero mañana vamos al colegio, no, porque nos han invadido los aliens. mm. ¿Sabes qué? Entonces también da lugar como a puntos muy bizarros, ¿sabes? No solamente son cosas como muy sesudas, también es como que, o sea, cosas muy prácticas, realmente, que se ponen en crisis que tú tienes invisibilizadas en tu día a día. Es un grupo entonces multidisciplinar, o sea, hay varios Sí, profesionales. ¿Y qué tal, sí. O sea, básicamente el núcleo duro, los arquitectos, qué porcentaje son? ¿Es un porcentaje yo. amplio? O sea, somos tres, el núcleo duro somos tres figuras y yo soy arquitecto, Fernando Mínguez Rubio es sociólogo y Luis Arenas es filósofo. Algo parecido a lo que intentó hacer Bofill con su estudio en un comienzo. Sí, lo que pasa es que no he metido dentro de mi estudio, o sea, no está dentro de Eli, aunque Ah, Eli ha ya. participado en alguno de los gabinetes de crisis, como, bueno, en alguna ocasión nos hemos mezclado, Ujú. pero no Mm, necesariamente dedicado a producir. De hecho, una de las cosas más importantes del gabinete de crisis, que lo ponemos en las normas y que hemos aprendido, ya llevamos 10 ediciones, que hemos aprendido sobre la marcha, es que el gabinete de crisis no vale para nada. Y esto mm, es lo más importante. mm, Si tú le buscas una finalidad, como podría ser una productividad, digamos, podría ser dentro de una oficina para conseguir un resultado, ujú, la dimensión especulativa la tiene también, pero al ser finalista, el divagar filosófico, digamos, se pierde mucho, mm, mm. porque todo está muy condicionado a un rendimiento. Claro. Entonces, cuando lo hemos hecho así, cuando hemos puesto el dispositivo al servicio de una cosa muy concreta, que alguna vez lo hemos probado, el tipo de debate que sale, no digo que no sea interesante, digo que no es el que nos interesa tanto a nosotros, que es generar preguntas. No Mm, tanto encontrar respuestas, sino generar preguntas. mm, Entonces, claro, cuando lo pones al servicio de algo que tiene que ser productivo, tiene que generar muchas mm, respuestas. mm, Entonces, muchas de esas preguntas o se pasan por alto o no parecen importantes, ¿no? Se va a lo urgente y de esta manera puedes como, dedicarle tiempo a pensar ciertas cosas que de otra manera no pensarías. Genial, Uriel. Uriel, esto, ¿te parece si ahora sí entramos al texto? Lo que quiero hacer es, voy a leer un fragmento del libro del primer capítulo sobre las cajas negras. Y justo creo que será más entretenido comenzar con la parte de tu propuesta, ¿no? Con tu estudio ELI, de este proyecto que hicieron, una especie de ático departamento. Y a partir de ahí profundizamos en los conceptos. A ver, Didomestic es una caja negra habitable que traslada el espacio doméstico, la dimensión experimental de la caja negra escénica. Este pequeño ático, situado en el centro de Madrid, se concibe como un escenario transformable que permite a su usuaria, una joven que acaba de emanciparse del hogar familiar, ensayar una nueva vida, experimentar con esta nueva etapa vital. El espacio integra elementos que hacen posible una transformación ágil del espacio. Paredes, techos y suelos son equipados con una serie de ingenios que habilitan múltiples configuraciones domésticas con el fin de intensificar la dimensión performativa, que es una palabra clave creo que en todo tu texto, lo performativo, coreográfica y casi dancística del hogar y de enriquecer la experiencia de su habitante. Así, paneles correderos, con puertas secretas, artilugios abatibles, compartimentos adaptables, muebles que descuelgan del techo accionados por poleas y manivelas, diferentes sistemas de iluminación, etcétera, posibilitan el despliegue de diferentes escenografías y coreografías domésticas. Dichos ingenios configuran el peine de un teatro doméstico y facilitan la aparición o desaparición de la utilería y el atrezo del día a día. La propuesta no solo favorece la versatilidad funcional del espacio, sino que, al desplazar las técnicas y las destrezas de las artes escénicas al espacio doméstico, habilita la posibilidad, que no la obligación, de llevar a cabo ensayos con lo cotidiano.
Bueno, acá Ujú, está el fragmento y justo en el libro también tenemos pues el esquema en corte. ujú, Mm, bueno, este ejemplo relata un poco de lo que creo que trata de lograr o tratas de lograr tanto en tu teoría como en tu práctica como arquitecto, proyectista. El hecho de lograr esas ficciones, ¿no? O sea, que el habitante, ujú, el que usa el espacio doméstico, tenga mayores posibilidades de ficcionar su vida cotidiana. ujú. Y esto lo logras, obviamente, con estrategias arquitectónicas. Explícanos un poco de esto, por favor. Pues me gusta mucho que hayas elegido ese fragmento porque yo estoy de acuerdo contigo que es casi como la síntesis del primer capítulo, ¿no? Ujú, Eh, no es solo que este proyecto haga que tú puedas ficcionar tu vida, es la toma de conciencia de que nuestra vida está atravesada por la ficción, ujú, ¿no? Hay muchas veces que nos dicen, y de hecho desde las instancias arquitectónicas se escucha mucho, no, no, la arquitectura tiene que ser realista, no puede, no, tiene que dedicarse a lo ujú, real, ujú, a lo ujú. importante. Y hace esta especie de separación muy artificiosa entre lo que es real y lo que es ficción. Como si las ficciones no fueran reales. Las Ujú, ficciones forman parte de la realidad. Las ficciones, los imaginarios, los miedos, los deseos, los anhelos, los objetivos de futuro, cosas así. Entonces, en realidad, este proyecto en concreto, pero en general todos los proyectos que hacemos en el estudio, yo diría que todos los proyectos que hacen todos los arquitectos, lo hagan de una manera consciente o no, trabajan también con las ficciones. Es decir, que todos los habitantes de los espacios también están habitando un universo de imaginario. Entonces, este proyecto en concreto lo que intenta es equipar el espacio para que tú puedas intensificar esa experiencia de las ficciones. Eh, hay muchas veces que nos han dicho que este tipo de proyectos son muy interesantes porque optimizan muy bien el espacio o porque son muy funcionales, porque son muy flexibles. Y todo eso es verdad. O sea, optimizan el espacio porque en realidad muchos de nuestros clientes tienen espacios pequeños. No, ujú. no, no es que nosotros o sea, que me encantaría hacer un palacio flexible también. Pero en realidad lo que más nos interesa a nosotros con estos dispositivos que permiten cambios no es conseguir solamente ser súper funcionales, sino más bien ser, vamos, no nosotros, sino que el habitante pueda ser súper experimental con su vida si lo desea, como tú bien has indicado, si lo desea, no es una obligación, no tienes por qué estar cambiando, pero sí es una invitación a, sí, y en este caso era un proyecto concreto para una clienta que estaba cambiando de vida, es una persona joven que tenía un sueldo por primera vez, que se emancipa de su hogar y que tiene un espacio y nos decía, es que no sé cómo va a ser. Y es que para mí esto es un experimento, ¿no? Y Claro. usaba esa palabra. Entonces, eh, claro, nuestro contacto con las artes escénicas, que es muy próximo por muchas circunstancias, estamos muy cerca de artistas como María Jerez, Puki Jerez, o tantos artistas que trabajan desde las artes vivas, es que la manera en la que ellos usan la, la, la escena de los teatros, bueno, toda la maquinaria del teatro, es como un laboratorio experimental del cuerpo, del lenguaje, de todo, ¿no? Entonces, realmente la arquitectura ya tiene un conocimiento disciplinario y unas destrezas que son, por ejemplo, las máquinas teatrales, que se suelen llamar cajas negras escénicas, para activar, que en manos de toda esta gente son laboratorios para activar experimentos. Entonces, la pregunta es, bueno, si esta persona quería hacer experimentos, ¿por qué no ponemos en sus manos todos estos artilugios para que cuando ella lo desee pueda ensayar, como de la misma manera que ensayas una obra de teatro o una performance, puedas ensayar tu vida? Entonces, conectando con lo primero que decíamos, si nuestra vida está formada por ficciones, entre otras muchas cosas, pues este escenario te permitirá ensayar esas ficciones, transformarte, transformar el espacio y hacer experimentos contigo mismo, experimentos con tu propia subjetividad, con tu cuerpo, con tu, no sé, me puedo imaginar con tu todo, con tu sexualidad, con lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que más nos interesa es un espacio, no tanto que sea muy flexible para que se pueda moldar solamente o sea, que pueda moldar cualquier cambio, no solo eso, digo, sino un espacio que te acompañe en la dimensión experimental. Entonces, este capítulo para mí es muy interesante porque generalmente la arquitectura se ha interesado por el concepto de caja negra desde el lado más técnico, Mm, desde el lado de las cajas negras de los aviones, ¿no? Esos e- e- artefactos, esas tecnologías que son invisibles exacto. y que solamente se abren en caso de accidente, ¿no? Pero es una casualidad terminológica, o a lo mejor no es tan casual. Las cajas negras también son, en el mundo de las artes vivas, estos espacios para hacer experimentos dramatúrgicos y ficcionales y lo que sea.
Entonces, lo que nos parecía interesante es qué pasa si ampliamos esos usos que se están haciendo desde varias prácticas respecto a cómo abrir las cajas negras tecnológicas para hacer visible lo invisible, con esta otra idea en la que los espacios, si los cajanegrizamos en un sentido escénico, son lugares para la experimentación con un. Exacto, creo que ahora es oportuno entrar a estos conceptos porque ya las personas van a volar con esto de cajanerización y todo ello. Sí, Esto, claro. por otra parte, este experimento que hiciste con este proyecto para esta señorita que comenzaba a vivir sola, a ganar su propio dinero, etcétera, me recuerda un poco lo que plantea o la lectura que tiene Paul Preciado en Pornotopía respecto del ático de soltero Playboy, ¿no? Formularle un Sí, sí, nuevo sí. tipo de arquitectura con ciertas, incluso muchos artilugios tecnológicos. La cocina de Playboy es toda una maquinaria ultra tecnológica y cosas así. Es interesante. Eh, Ahora, esto de la caja negra, ¿no? Tecnológica, la caja negra tecnológica, este poder subpolítico que está ahí subrepticio en todas nuestras esferas públicas, privadas, íntimas, ahí tejiendo de alguna u otra manera nuestra propia voluntad, a partir de la arquitectura, las leyes, etcétera, una serie de tecnologías y todo ello. Eh, Profundiza un poco en eso, por favor, en esto de la caja negra tecnológica. Bueno, la caja negra es como el nombre que todo el mundo sabe, ¿no? Que son esas cajitas, que por cierto Ajá. no son negras, son de color naranja, porque son cajas que van en los aviones, en los barcos, en determinados vehículos y que permanecen invisibles salvo en el caso en el que sucede un accidente. Solamente cuando hay un colapso se abren las cajas negras, por eso son naranjas, que se tienen que encontrar de una manera fácil entre las cenizas. Si fueran negras no se encontraría. Entonces, ese nombre ha sido utilizado por los estudios sociales de la ciencia y la tecnología generalmente como metáfora para eh, referirse a todas las tecnologías invisibles Mm, que rigen nuestra vida. Entonces, si tú lo piensas, las ciudades modernas, por lo general, tienen como son dos ciudades superpuestas. Una es la ciudad la que para nosotros es una ciudad visible y otra es la que está debajo de nuestros pies o detrás de las paredes, detrás de los enchufes, que es una ciudad invisible poblada por habitantes tecnológicos que está trabajando de manera constante para que nuestra vida pueda ser una vida, la que sea. Eh, Eso, por ejemplo, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, los estudios de geografía urbana, etcétera, lo llaman la caja negra urbana, la caja negra tecnológica, es decir, todas esas tecnologías que son invisibles y que están operando. Por ejemplo, esta conversación que está teniendo lugar ahora mismo en directo, hay cajas negras que están operando aquí, ¿no? Toda una red infraestructural, una ecología infraestructural que nos está conectando ahora mismo ujú. entre Perú y España, una pantalla que quiere. Entonces, solamente cuando sucede un accidente, es decir, si ahora mismo se cortara la conexión, se desvelaría que existe ese mundo que es invisible. Entonces ahí hay muchos autores que han eh, interpretado cuidado con esas tecnologías que son invisibles porque rigen y gobiernan nuestras vidas, o por lo menos la facilitan o la impiden o marcan ciertas normativas. Entonces hay muchos autores que se han dedicado a intentar desvelar cómo están funcionando las cajas. Autores teóricos y también movimientos sociales. En los 70 mucha gente estaba reclamando a las eléctricas, por ejemplo, que explicaran de dónde venía la electricidad. O, bueno, no las eléctricas, las energéticas, ¿no? De dónde viene el petróleo. Hoy en día, ¿no? Todos los procesos extractivistas pues se están reclamando en muchos usos de materiales. Todo eso serían cajas negras, ¿no? Que son invisibles. Son tecnologías invisibles. Yo hace algunos años, o sea, de hecho que ya teóricamente como que había comprendido esto a niveles políticos, etcétera, económicos, a niveles arquitectónicos también de alguna manera, pero cuando lo viví por primera vez a mí me causó un impacto poderoso porque obviamente todos hemos ido a algún mall, digamos que son los nuevos edificios, las nuevas catedrales de nuestra época, centros comerciales y malls, pero no todos van por esos. Yo ingresé por el sótano y me metí en esos lugares donde se supone no tengo que meterme, ¿no? Y de pronto estaba en una red oculta de pasillos, relaciones verticales, escaleras, montacargas, ascensores, un tanto laberínticas, pero bastante opacas, porque no tienen por lo general ventanas diáfanas hacia paisajes ni nada, porque no hay propósito de que tengan, ¿cuál sería o sea, digamos, desde la mentalidad de un arquitecto diseñando un mall, dice, no, esta red donde las personas solo tienen que trabajar, tienen que producir o activar la economía mediante su esfuerzo, llevando y trayendo cosas, no necesita pues de calidad, digamos, arquitectónica, de dobles alturas, qué sé yo. Entonces, en esa red
cuando comencé a circular, te topas pues con estas personas que están caminando rápido, haciendo algo, ¿no? Y nada, o sea, en cierto momento me perdí, porque no sabía dónde estaba, me perdí. Ujú, Y ahí ujú. me sentí un tanto, no sé, un poquito angustiado, con temor, porque no sabía por dónde regresar, no sabía qué hacer, y también tenía miedo de que alguien me capture y me diga, ¿y usted, señor, qué hace acá, no? Y me lleven a la comisaría. Más o menos algo de Sí, eso, ¿no? De esos espacios ocultos. totalmente. De hecho, en ese momento tú estabas metiéndote en la caja negra Ujú, de ese mall. Fíjate, cuando decías esto, ¿no? Que los malls son las catedrales de nuestra época, Liam Young, que está citado en otro capítulo, en el último, el del fin del mundo, dice que las catedrales, bueno, no sé si usa la palabra catedral, pero vamos, dice que los grandes edificios más representativos de nuestro tiempo serían unas cajas negras todavía. O sea, es lo mismo que tú dices, pero la apuesta la sube, que son los centros de datos. de datos. Los, los centros de datos Ajá. son los grandes, pues no sé, el edificio de Mm, Facebook en mm, Princeville, que es un espacio que directamente excluye a los humanos. O sea, a ti te excluían porque no eras experto. Normalmente las cajas negras en la modernidad son lugares que están diseñados y gobernados por expertos. Las ujú, infraestructuras urbanas, por ejemplo, generalmente están fuera del alcance de una decisión democrática, de una iniciativa ciudadana, o es muy complejo que realmente eso llegue a penetrar. Pero eso ha llegado a exagerarse hasta el punto de que hay edificios que están, como explica Liam Young o explica Marina Otero, autores así, son lugares que directamente excluyen a los humanos. Es que molestan. Porque tú estabas donde no te tocaba. O sea, ahí solo tenían que estar, los humanos que tenían que estar ahí eran expertos, ¿no? claro. Eh, pero en los centros de datos directamente es que no hay expertos. De hecho, el aire acondicionado, la climatización, todo eso está pensada para las máquinas, no para las personas. Mm, De ahí que sea una de las arquitecturas del cine. mm. Eh, ahí es esa caja negra, fíjate, esa que es un buen trozo de territorio, además, porque no son sitios pequeños, son lugares que directamente expulsan a los humanos. O sea, donde no eres bienvenido. Uy, No, eso. no, no. De hecho, no hay luz, no hay luz. O sea, si entraras, ahí por lo menos había una luz, pero es que no hay luz porque más que la de las máquinas, porque las máquinas no necesitan luz. Uy, ese dato no me lo sabía. Eso ya es ya, no sé, una realidad distópica, no sé, es alucinante. Bueno, no es distópica, No, es el presente. no, ese, ajá, Tiene el libro este, lo tengo yo creo por aquí. Luego, si quieres, te lo paso. El de Post-Anthropocene, me parece que se llama, otro Post-Anthropocentric, ay, no me acuerdo ahora, Architecture, de Liam Young, que analiza, recoge todos estos casos, ¿no? Que lo llama Human Exclusion Zones, o sea, son zonas de exclusión humana. es Estás excluido. la nueva dicotomía, o sea, porque ya, digamos, existían estas dicotomías a nivel de clase, a nivel de raza, a nivel de género, y ya estamos entrando al nivel de la máquina y el BIOS y la máquina. No sé a dónde vamos a llegar, pero pf, no sé, es alucinante, no lo sabía. A ver, antes de pasar al siguiente capítulo, creo que podemos hablar un poquito más acerca de la caja negra escénica, que vendría a ser ¿Mm? la, no sé, pues la contrapartida, el contrapunto de las cajas negras tecnológicas. A ver, no sé, Uriel. Sí, en realidad, si lo piensas, la caja negra escénica, es decir, la escena de un teatro, en ese caso sí suelen ser de color negro porque se hacen así para controlar la iluminación pero si lo piensas, son las arquitecturas que sirven para activar cualquier ficción. Tú en la caja negra de un teatro puedes escenificar una pieza de Shakespeare o una pieza de arte contemporáneo. Y esa es la infraestructura arquitectónica que habilita que eso pueda pasar. Entonces lo que hacíamos aquí era, bueno, si estas arquitecturas, llevándolas en el caso de este proyecto a un espacio doméstico, nos permiten jugar con nuestras ficciones personales, ¿por qué no las usamos como referente de, ¿no? Por eso llamamos teatros domésticos. Eh, eh, en realidad, cada casa siempre es un teatro. Incluso la casa más rígida es un teatro porque nuestras vidas son guiones sociales, ¿no? Si lo piensas. Eh, pero la cosa es, en lugar de pensar que esto es algo negativo o que esto es algo criticable, esto simplemente es una condición no necesaria, una condición de partida, por decir así, pues implementemos esta dimensión escénica en los espacios domésticos para habilitar esa dimensión experimental. Ha habido mucha gente que ha trabajado con la dimensión teatral del espacio doméstico, en el libro se cita Beatriz Colomina, por ejemplo, Colomina. como está, pero siempre suelen ser desde la articulación de la mirada, siempre como desde esta descripción muy moderna del espacio
doméstico. A mí me interesa más, en lugar desde la posición del espectador, la posición en la que se mezcla espectador y performer, ¿no? Mm, Esa ujú, situación en la que tú eres a la vez el que mira y el que es mirado ujú. por ti mismo en un círculo ahí raro, y que te permite hacer experimentos con tu cuerpo. Perfecto. Esta relación entre espectador y performer, ¿no? A la vez. Espectador en el sentido que estás leyendo algo. ¿Qué estás leyendo? Lo que la arquitectura te prescribe, ¿no? Sus códigos y todo, pero también te difuminas hacia un lado, eh, hacia el lado de la performance o de lo performativo, donde actúas en modos distintos a lo que la arquitectura te quisiera obligar, algo por ahí, creo. No solo la arquitectura, vamos, la arquitectura también, pero no solo la arquitectura, sino bueno, los guiones sociales en realidad. Ujú, También es que si haces un experimento contigo mismo en este apartamento, yo recomiendo a la gente que nos esté viendo que se meta en nuestro canal de YouTube de Eli, porque ujú, muchas de estas casas se entienden mejor en movimiento que en fotos, ¿no? ujú. Porque se ven cómo se activan las cosas, ¿no? Ah, tienen un canal de Eh, YouTube también. sí, bueno, de vídeos de nuestros trabajos en Ah, general ah, y alguna entrevista y cosas así. se llama Eli. Eli, el Eli canal. Arquitecture. Eli Sí, Arquitectos. Eli Ah, no lo Arquitecture. conocía, yo también voy a entrar al terminar esto. Ya, Sí. continúa. Hay un vídeo de cómo funciona el apartamento, por ejemplo. Mm, Y de hecho llamamos a una amiga que es actriz para que lo activara y lo performara, lo hiciera como juego. Y, y, y serías espectador también en el sentido de que cuando te disfrazas, cuando pruebas, cuando haces un experimento, cuando ensayas una vida, también la tienes que evaluar. Entonces ahí eres espectador de ti mismo, ¿no? Entonces lo pruebas, lo ensayas, lo experimentas, lo evalúas, me gusta, no me ha gustado esto, no lo otro, ¿sabes? En ese sentido también. perfecto, perfecto. Esto, entonces, a ver, tal vez, de hecho, no vamos a terminar el libro, imposible, vamos a hablar apenas de, creo que dos, tres capítulos tal vez, si tienes algo de tiempo, Uriel, o tres de los ensayos, perdón. A ver, el siguiente ensayo es pues, mm, acá está, sobre desplegar las capacidades políticas del diseño. ¿Qué son y comienza con su primer ítem, ¿qué son las capacidades políticas del diseño? Acá el tema es lo político en el diseño, ¿no? Uh -huh. Eh, Acá tratas varios conceptos, esto de replegar, Uh desplegar, -huh. de lo Uh -huh. cosmopolítico, Uh -huh. y nada, a ver, esto, no sé, a ver, comienza explicándonos un poco, por favor. Bueno, este es un texto Creo que es escrito a bastante cuatro manos. profundo, ajá, me parece este más complejo que el anterior, no sé, a mí particularmente. Uh Creo -huh. que lo escribiste con otra persona. Sí, con Ajá. Fernando Domínguez Rubio, que es este sociólogo que forma parte del gabinete de crisis de ficciones políticas. Y pues era para un texto el que nos invitaron Albena Llaneva y Alejandro Zaera, que se llamaba What is Cosmopolitical Design. Y ahí trabajamos con esta idea de que generalmente el diseño ha sido una especie de oscuro objeto de deseo Ujú, por parte de la política, ujú, porque se ha trabajado con un presupuesto que es muy compartido en el universo arquitectónico, por lo menos en el que a mí me formaron, y es la idea que nosotros hemos llamado repliegue, ¿no? Como enfolding, que es esta idea de que la materia puede ser programada con instrucciones de lo que sea. En el caso de la política, instrucciones políticas. Es decir, que hay ciertos espacios que son capaces de prescribir ciertas formas de uso. Eh, Eso es lo que analizamos en la primera parte del texto, que generalmente, no tanto si esto es así o no, sino que la cultura de la arquitectura y de la política generalmente ha trabajado con esa idea. Ha presupuesto que el diseño, cuando es suficientemente sofisticado y cuando está bien desarrollado, es es capaz de hacer a la materia trabajar para que tú y tu cuerpo funcionéis de una determinada manera y por lo tanto se puede orientar las conductas a través de la mano. Nosotros en el texto identificábamos como dos escuelas, una que era la escuela Foucaultiana, que no quiere decir que Foucault dijera esto me lo han criticado también y a lo mejor no está bien explicado en el libro. Lo que quiero decir es que como arquitecto podría deducirse a través de los escritos de Foucault que, que la arquitectura es capaz de hacer esto. El ejemplo que pone Foucault es el pupitre del colegio en Vigilar y Castigar, que es un pequeño diseño arquitectónico, un pequeño diseño espacial. Bueno, el pupitre, el mm, aula, el estrado donde está elevado el profesor, en fin, todo ese dispositivo. Y
a partir de ahí se fabrican cuerpos, los cuerpos disciplinados que formarán parte del Estado y bla, 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 ¿no? Esa sería una especie de caricatura breve que estoy haciendo así fatal y un poco rápida sobre una manera de entender la arquitectura como prescriptiva, donde la Ajá. arquitectura prescribe. Recuerdo justo el fragmento en el que Foucault habla, en Vigilar y Castigar, obviamente, esto de cómo los pupitres, o sea, además de digamos, del diseño del pupitre en sí mismo, ¿no? El espaldar o cómo te apoyas en el tablero, etcétera. Además de ello, Ujú. la organización en filas y columnas, Sí, la segregación de los estudiantes, porque era importante distribuirlos de sí, acuerdo, por ejemplo, a sus capacidades. De repente los que están más adelante son los más capaces, inteligentes, qué sé yo, sí. y así Ujú, y sucesivamente va descendiendo su capacidad hasta los últimos, e inclusive ujú, habían espacios para los chicos que se suponía que tenían piojos o algún tipo de bicho, qué sé yo, estaban más o menos sucios, y dentro del mismo aula o en otra aula se los comenzaba a segregar y a distribuir. Eh, ujú. esa es pues creo que Es lo que justo ese tratas. Ajá, pasaje ujú, donde lo complementa más con el examen como ajá, ujú, ¿no? sí, Para sí, hacer ¿cómo se llama? La economía del tiempo, la uf, organización de los sí, 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 ritmos, todo eso, ¿no? sí, 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 Como sí. un entrenamiento en el que se van fabricando cuerpos, usa esa expresión en francés, Foucault. Bueno, esa sería una escuela. Entonces, la gente que ha heredado ese pensamiento, que no digo que Foucault dijera esto que voy a decir ahora, pero que se podría deducir de eso, podría sospechar que cualquier materia que nos rodea está diseñada con un fin que orienta nuestra conducta en una determinada dirección política, ¿vale? Y por lo tanto, la materia, como elemento que puede ser cargado políticamente, es sospechosa. Ujú, Hay que sospechar de todo. Y ujú, toda materia es una caja negra, ujú, recuperando ujú, el primer, ujú, ujú, que tiene que ser desvelada, tiene que ser abierta para ver cuáles son las redes de poder y los intereses que están haciendo que este pupitre me esté haciendo comportar de una determinada ¿Cómo manera, ¿no? funcionan? ¿Cómo funcionan estas cajas negras? Eso sería, digamos, la tarea. Estos Sí, sí, serían los que llamamos los los críticos en el artículo. críticos, porque los apologistas, y ahí entra la Tour, ¿no? Ahí entra Latour. Ujú, Es una crítica a Latour un poco tricky, pero la crítica a Latour utiliza el ejemplo de la banda de rodadura, que bueno, en distintos países se llama distintas, como la policía tumbado, le llaman a otros sitios, cosas así, ¿no? Este trocito de cemento que tiene una forma curva en el asfalto para hacer reducir la acá velocidad le de llamamos los contramuelle. No, contramuelles. rompemuelle, perdón, rompemuelle le llamamos en Perú. Claro, es un rompemuelle, exacto, es que Ajá. es muy literal. Ujú, Claro, ahí lo que dice Latour es, bueno, el ejemplo que pone es un colegio, una carretera, un vehículo, se le pone una señal de velocidad, una señal de tráfico que dice reduzca la velocidad y tienes que confiar en la voluntad del conductor, ¿no? Hay veces que vas con prisa y no reduces la velocidad. Entonces se va complejizando las tecnologías y una de ellas es este trocito de arquitectura, que es un trozo de cemento puesto en el pavimento, que hace que, para no estropear los muelles de tu coche, reduces la velocidad. Entonces lo que plantean aquí es, bueno, la materia no es solamente un espacio para generar una especie de orden subpolítico, como decías tú, que gobernar para gobernar a las gentes, sino también es un lugar donde se pueden encontrar consensos, por lo provisionales, en las que se pueden desatascar situaciones a través del diseño. Entonces serían los apologistas, los que siguen esta escuela. Entonces, lo que nosotros decimos no es que ni unos ni otros estén equivocados. Si en realidad, desde un punto de vista crítico, hay muchos objetos que están diseñados y que son muy eficaces orientando las conductas y muchos otros a la laturiana, ¿no? Pero los dos comparten una cosa, que es que los dos comparten un cierto optimismo performativo respecto a las capacidades políticas del diseño. Es decir, los dos, uno desde un punto de vista crítico, otro desde un punto de vista optimista, piensan que la materia nos puede hacer, o sea, nos puede hacer cosas, hacer ujú. comportarnos de determinada manera. Lo que pasa es que si cogemos la historia de arquitectura, esta arquitectura pone en jaque estas teorías. Porque lo que les dicen no es que no funcione, es que no siempre funciona. Es su optimismo performativo. O sea, ellos piensan que siempre funciona, ¿no? Y no siempre funciona. Hay muchísimos casos en los que las arquitecturas están diseñadas intentando orientar la configuración política de una determinada manera, pero a la hora de la verdad depende mucho de cómo es performada, cómo es activada, cómo es habitada en definitiva por las personas, que el resultado va en una dirección o no. Entonces ahí recogemos algunos ejemplos. Entonces, la idea de la propuesta es decir, ¿qué pasa si en lugar de pensar que la materia es algo pasivo, que puede ser programado políticamente, eh,
que esto es lo que llamamos replegar instrucciones políticas en la materia. ¿Qué pasa si lo que pensamos es desde el despliegue que se genera desde la materia? No tanto desde si podemos programar la materia para implementar determinadas prescripciones políticas, sino desde asumiendo que cuando no funciona según las intenciones del diseñador no es un problema, sino que esa situación paradójica es una paradoja del diseño. Y entonces, operar desde ahí. Y si operas desde ahí, las lógicas cambian. Es decir, en lugar de intentar entender el diseño, en este caso el diseño arquitectónico, como la mejor manera de transmitir esas instrucciones para que la gente sea obediente, ¿por qué no pensamos el diseño como la mejor manera para que se equivoque o para que se genere, para que se desplieguen otros usos del espacio que no son los necesariamente diseñados, inscritos, replegados? Esos son el despliegue. Esas son las lógicas del despliegue en lugar de las de... Justo tengo acá una cita. Uriel, te voy a pedir que hay momentos que se está apagando, no sé, se escucha muy bajito. Tal vez es Ah, porque como estás con estás sin los audífonos. Pero bueno, acá tengo una cita interesante. La voy a leer, está en la página 41. Justo habla de esto, ¿no? Lo que planteamos es que el hecho de aceptar los límites del diseño, en lugar de intentar superarlos con nuevos y mejores diseños, o sea, perfeccionar los diseños, uh-huh, abre una nueva vía de pensar en los modos en que el diseño puede constituirse como materia política. uh-huh, Una que no se centra en la capacidad del diseño para prescribir códigos, o sea, a manera de un diseño, a manera de un manual, ¿no? Que te dice, utilízame de este modo. uh-huh. Prescribir códigos de acción y pensamiento, sino en su capacidad para proponer y abrir posibilidades a otras formas de acción y pensamiento. Em, Ahí es donde conecta con la dimensión cosmopolítica que me preguntabas antes. sí, sí, sí. En los términos que planteaba Isabel Stengers, ¿no? Este texto tan bonito de la... ¿Me oyes mejor ahora? Sí, 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 De perfecto, la... perfecto. Sí. Pues esta idea que plantea en el texto tan bonito se llama La propuesta cosmopolítica, Isabel Stengers, en donde se pregunta si, ella está hablando de pensamiento, pero si puedo pensar unas lógicas de pensamiento que en lugar de instalarse en las lógicas de la solución, de resolver problemas, se instalen en las lógicas del cuestionamiento. Entonces, si en un libro que se llamaba ¿Qué es el diseño cosmopolítico?, si asumíamos ese planteamiento de Isabel Stengers, la idea sería, ¿qué pasa si el diseño es entendido no solo como una manera de construir respuestas, digo no solo porque también tiene que construir respuestas, sino también de construir preguntas? Mm. ¿Vale? Entonces, si también participa de eso, es decir, si también abre cajas negras, por conectarlo con lo de antes, si también cuestiona el status quo, introduce alternativas de experiencia del espacio, etcétera, etcétera, pensábamos que el diseño, entendido desde el despliegue, las posibilidades de desplegar otras maneras de leer el espacio que no son las instrucciones de uso, ¿no? Muchas veces se describe la ciudad como si tuviera instrucciones de uso. Por ejemplo, Exacto, un como puente manual. es... Exacto, es un manual de Ajá. instrucciones. Un puente es un elemento arquitectónico ingenieril que sirve para cruzar de A a B. Ujú, Esa es su instrucción. Eso es lo que tiene replegado desde ujú, las teorías ujú. del diseño. Sin embargo, tú podías usar el puente de otras maneras. Nosotros en algunos proyectos del estudio lo hemos usado como un lugar para un desfile de modas. Ahí estamos desplegando otras posibilidades de usar el espacio de una manera que no tiene por qué coincidir con las que tiene replegada en su manual de instrucciones. Ahí es donde estás no pensando desde la solución, sino pensando desde el ampliar la pregunta. Ujú. Y a eso le llamamos la ampliación del cosmos de lo político, ampliación del espectro del universo de lo político, de lo que cuenta como político. Entonces ahí hablábamos de 3 casos en concreto, que era ampliar el cosmos de lo político, especular con el cosmos de lo político y cuestionar el cosmos de lo político con distintos casos que, bueno, no vamos a entrar en detalle ahora, pero que trabajamos con esa idea de si el cosmos de lo político es lo que está asumido como lo que cuenta como político, hay ciertas arquitecturas que la manera en la que son habitadas son capaces de ampliar aquello que cuenta como político. Perfecto. Em, Inclusive, o sea, yo entiendo esto de que nosotros como diseñadores intentemos ampliar, ¿no? No construyamos manuales, sino, digamos que diseños que amplifiquen, como tú bien señalas, en el caso del puente, ¿no? Un espacio que solo es de tránsito, o sea, que la gente no permanece, digamos, diseñarlo como para que permanezcan para ciertas actividades específicas. Eh,
Pero también pienso que yendo al otro punto, al de estos pupitres que señala Foucault, que Ujú, son objetos ultradisciplinares. ujú, Ahí ya también recuerdo a Paul Preciado cuando nos habla en Manifiesto Contrasexual sobre los artefactos, estas prótesis sexuales que se utilizaron en el siglo XIX ujú. para controlar pues los ímpetus sexuales de los adolescentes dentro de los colegios, porque en ese momento los colegios eran la mayoría de internados, ¿no? Hay que saberlo. Ujú, ujú. Y que durante las noches se patrullaba, pero además de eso, o sea, los funcionarios del colegio patrullaban pues, por los grandes hangares de camas y literas. Además de ello, tenían muchas veces los adolescentes prótesis, ¿no? Una especie en el caso de los chicos, los varones, como que anillos para que el pene no se pueda erectar, en el caso de las chicas, calzones de castidad. Pucha, es una gran cantidad, es alucinante ver cuánta imaginación tenían esas personas para controlar la sexualidad de los adolescentes. O sea, pero ¿qué es lo que ocurre Claro. en el siglo XX? O sea, aparecen los grupos sadomasoquistas, encuentran estos artefactos y los reinterpretan para producir algo distinto, ¿no? Para producir en este caso Eso placer. sería un despliegue, por ejemplo. Ajá. Y eso, y con un objeto que estaba diseñado para replegar, ¿no? Ujú. Y, Bueno, ujú. sí, sí. No, 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 por favor. ya, o sea, un aparato que estaba encargado para replegar, o sea, inclusive en la peor circunstancia, el sujeto puede hasta ficcionar eso, ¿no? Eso Exacto. me llama la atención, ¿no? Eso sería un despliegue para mí, claramente. Pero a la vez en ese mismo ejemplo o en el mismo ejemplo de Foucault está el contraejemplo, es decir, que Foucault estudió en esos pupitres Mm, ujú. y a juzgar por la obra tan crítica que él ha realizado, él es la propia prueba de que el optimismo performativo de estas escuelas no funciona, porque él no consiguió ser disciplinado por esos pupitres, ¿no? Sí, es que no es suficiente. O sea, a pesar de que actualmente vivimos en una arquitectura y en ciudades que están diseñadas para replegarnos, es como si Ujú. algo de nuestro ser, de esa potencia, de nuestro devenir, qué sé yo, siempre quiere sacarle la vuelta a todo esto, ¿no? Bueno, o a lo mejor también lo podemos decir de otra manera, y es que el diseño, por eso hablábamos de las capacidades políticas del diseño, el diseño tiene unas limitaciones. Puede conseguir unas cosas, muchas, pero no todo, no lo puede conseguir todo. Este sueño como de ingeniería en el que la materia es capaz de ser programada políticamente, tiene sus problemas. Entonces, simplemente lo que se plantea en este artículo es por qué no asumimos que el diseño no lo puede todo y trabajar desde esas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de pensar que cuando se despliega una manera de habitar un espacio como un error de diseño, pensarlo como un potencial. Por ejemplo, este proyecto que te contaba es un proyecto de Eli que se llama Estrategia Urbana para el Festival Veranos de la Villa, eh, Mad por Mad. Y en ese proyecto, precisamente, que era un festival que generalmente sucedía en el centro de Madrid, y aquí lo que proponíamos era una estrategia urbana para que no tuviera centros, que estuviera como en constante movimiento por toda la ciudad, lo que se hace es redescribir cada uno de los espacios de la ciudad para intentar explorar las potencias de esos espacios, para ver qué otras cosas se pueden hacer en lugares, ¿no? Entonces, de repente, pues, no sé, el Paseo de la Castellana, que es el eje principal de una vía gigantesca de Madrid, se corta y se convierte en una roller disco, ¿no? Y están los peatones montando en patines, bailando, ¿no? Llevas la fiesta a un lugar que es un lugar de que está, pues donde está el downtown de Madrid, en fin, ¿no? Toda la zona financiera, todo esto, ¿no? Pues es precisamente eso, intentar buscar despliegues casi como fantasmas, ¿no? Que Ujú. aparecen y desaparecen y que son capaces de mostrar de otros modos lo que tú ves todos los días de una determinada manera. Sí, 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 o sea, te entiendo, o sea, es como que esa plaza o ese parque ha sido diseñado para replegar, pero asaltan masivamente el espacio y lo intervienen, y digamos, esas graderías, esa vereda, o no sé, ese lugar donde se iza la bandera, yo qué sé, comienza a ser utilizado de otro modo. Y es Eso es. precisamente, ¿no? Lo que ustedes tratan o lo que tú tratas de manifestar, Uriel, en el texto. Pero y el aprendizaje es si desde el diseño incluso deberíamos Claro. hacer diseños tan mal pensados, vamos Ajá, a hacer un poco la ajá, broma, ajá. para que los ciudadanos sean capaces de usarlo de maneras no previstas, ¿no? Exacto. Otra vez, de explorar con el espacio, de desplegar el cosmos del habitar en esos espacios de otras maneras, ¿no? Uno de los ejemplos que me llama mucho la atención, es bastante simpático, es este, bueno, acá voy a tratar de mostrarlo.
Estoy con otra cámara yo, aparte. Ya, esto que es una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Un artefacto a manera de bicicleta para hacer ejercicio y Mm. que además de las piernas también tiene un elemento en la parte superior de la cabeza para hacer ejercicio también con las manos, pero que produce algo, produce energía, ¿verdad? Mm. Ajá. Esa, bueno, creo que hablas de la JF Kit House, que es un proyecto de Eli, precisamente, que es uno de Ujú. los casos que estudiamos en el último apartado del cuestionar el cosmos geopolítico. Sí, JF Y esta Kit es una, House. Ajá, JF Kit sí, House. Ujú. sí. Pues este es un proyecto que se hizo primero en Bruselas y después en Guangzhou, en China, y que justamente este es un buen ejemplo, porque lo que aquí se proponía era hacer una casa del futuro, ¿no? Y en lugar de, fíjate, si lo piensas, cada vez que los arquitectos han hecho una casa del futuro, que es como un clásico de la disciplina, ¿no? Ujú, ujú. Siempre han operado de la misma manera, que es imaginar el futuro de una manera problemática y su proyecto arquitectónico soluciona ese problema. Es un juego de trileros arquitectónicos, ¿no? Siempre. Yo te enseño un problema y, ¿no? Entonces, si es una vivienda del futuro ecológica, pues te cuento lo mal que funciona la ecología en el mundo y esta casa lo soluciona. Eso es pensar desde las lógicas de la solución. Sin embargo, esta casa piensa más bien desde las lógicas cosmopolíticas de Isabel Stengers, de qué pasa si este artefacto, en lugar de dar respuestas, activa preguntas. Y este fue un prototipo de una casa que hicimos en la cubierta del SIVA en Bruselas y después en el Museo de Arte Contemporáneo en Guangzhou. Y es una casa donde precisamente toda la energía de la casa se produce a través de ejercicios físicos. Por eso se llama JF Kit House. JF es Jane Fonda. Es como una especie de homenaje a Mm, Jane mm, Fonda, la Jane Fonda de los 80, ¿no? De estos vídeos caseros que llevaba el gimnasio a la casa con mm, unos mm, VHS, hacías ejercicio en el salón mm. de casa y tendrías que generar tu propia energía. Entonces, toda la casa está pensada para que hay poleas, Ujú. hay bicicletas, el salón son 4 bicicletas, porque teníamos medidas, unas tablas de equivalencia de cuánto costaba hacer, por ejemplo, un risotto para 4. Ujú. Y un Ah, risotto para 4 son 4 horas de spinning que qué una sola divertido. persona, ni Jane Fonda en sus mejores momentos podría haberlo hecho, ¿no? Sin embargo, 4 personas pedaleando a la vez, colaborando en la producción de energía, sí podría hacer ese risotto. Entonces había una idea de, desde la ironía, o sea, en lugar de construir una casa del futuro como una solución, construirla de una manera irónica, casi paródica, una especie Ujú. de caricatura de la casa del futuro, para activar preguntas. Y, por ejemplo, vino una persona a la inauguración que vino en silla de ruedas y dijo, esta casa me expulsa. Y generó un debate muy interesante, que es que la sostenibilidad muchas veces no habla de cómo, eh, mm, bueno, deja de lado, o para muchos de los presupuestos ecológicos que maneja, no cuentan ciertos cuerpos, ¿no? Entonces, en realidad, ese artefacto lo que hacía era generar muchas preguntas. De hecho, te diré que cuando vino Fernando Domínguez Rubio, que nos ayudó en este proyecto con el texto, hizo un texto precioso, fue cuando nació el gabinete de crisis. Porque cuando volvimos nos dijo, ¿cómo podemos hacer para cada vez que queramos hacer un debate, se active un debate tan intenso, pero no tengamos que construir una casa, porque no Mm, tenemos ese ujú. presupuesto? Y entonces nos inventamos el gabinete de crisis, porque él estaba fascinado de cómo un artefacto era capaz de activar un debate de una manera tan potente. Y, digamos, dentro de esta sociedad futura, dentro de este barrio, de estas casas, para estas personas que realizan ejercicios y producen su propia energía, eh, sería digamos, la sociedad de un sujeto musculado, hablas, ¿no? Eso Todos es, por las eso es, calles, fitness, eso ¿no? es. Bien Claro. fuertes, fortachones, así. Es la idea de intentar poner en crisis, no por ser un hater, sino por intentar equipar críticamente los procesos, estas ideas del off the grid, de la desconexión, de la autogeneración de la energía, ¿no? Si realmente llevamos esa hipótesis a la realidad en ese momento, bueno, este proyecto es un poco antiguo, quiere decir que ahora hay mejores tecnologías, pero en ese momento, con unas dinamos de unos vehículos que podíamos activar para generar energía, en realidad sería una especie de cuerpos súper fuertes los únicos que podrían habitar ese escenario. Esa es un poco la provocación, ¿no? Para Los débiles tal vez, o los mayores, qué ancianos. pasa con ellos. ¿Qué Ajá. pasa con ellos? Entonces, ese era parte de los debates que surgieron en ese espacio. Entonces, por ejemplo, ese es un espacio en el que la casa no quiere replegar unas instrucciones de uso ecológico inteligente, no, digamos, es lo contrario de una Smart City. Ujú. Aquí lo que se plantea no es que el diseño ha resuelto todo, como pasa en las Smart Cities, sino que lo que se plantea es que el diseño es capaz de construir preguntas. Y algo que yo me he dado cuenta es que estamos apuntando hacia arquitecturas del futuro que sean todo lo contrario de lo que acabas lo que propones en esta parte de tu libro, porque estamos entrando en una etapa donde
se van a abrir o cerrar las puertas con táctilmente, no sé, con el celular o simplemente tocando algo con la retina de los ojos. Igual las cortinas con palabras, ¿no? Abre, cierra o luces o no luces. Pero digamos que ese paradigma hacia el cual estamos yendo actualmente, ultra tecnológico, lo que va a producir es todo lo contrario, es la distopía de Wall-E, esta película animada de sujetos Sí. gordos Ujú. y hedonistas, ¿no? Sí, este sería el anti-Wall-E, justo. Haga- Sí. Lo único que es importante entender que este tipo de ejercicios no son anticipaciones, no se plantean como una anticipación de lo que va a pasar, Ujú. sino más bien como una radicalización. Es una ficción política, es una Sí, radicalización del escenario para conseguir llevarlo al límite y poder comprender todos sus problemas, ¿no? el último texto que quisiera, el último, digamos, ensayo de todo tu libro, Uriel, que quisiera comentar y conversar contigo, es el que lleva por título De la ecología en el tocador a la ecología de las pieles, Sade y Masoch, antropólogos, artistas, arquitectos. Eh, este es uno de los que más me gustó, la verdad. Al menos Sade, también conozco a Masoch, pero mucho más a Sade. Y de hecho, me encantó mucho el artículo, la manera como lo escribes y los ejemplos que pones. Entonces, nada, a ver, no sé, algo, por favor, Uriel, que nos puedas Pues comentar. entonces te voy a dar una pequeña exclusiva, espérame. Mira, es que en ese artículo salen unas ilustraciones que son de este libro que acaba de salir, ¿vale? Que se llama Super Petit Maisons, ¿De quién es que el es libro? la de Eli, Ah, de Eva, Carlos y mío. ah, Sí, ah, sí. Te haré llegar uno para que lo veas, muchas porque si te ha gracias. gustado este es Y drogadura. justo para comenzar con un chiste, ¿no? O que un chiste que a mí sí me causó gracia. Esto de un masoquista le dice a un sádico, hazme daño, y el sádico le dice, no. Y, perfecto, pues, ¿no? Ese chiste es de Deleuze. Ujú. En realidad lo que hace es una investigación de hace tiempo que formaba parte también de mi tesis doctoral, que Deleuze tradujo parte de las obras de Masoch y tiene un librito, vamos, el prólogo de esta traducción se llama Lo frío y lo cruel, que está publicado aparte, ¿no? Y entonces en ese texto él analiza las diferencias entre Sade y Masoch. En general se ha metido en el mismo saco el sadismo y el masoquismo bajo la Ujú. síntesis, digamos, moderna del sadomasoquismo. Eh, y tiene sentido, es decir, es una estructura de encuentro en que las dos hay una víctima y un verdugo, en las dos se mezcla violencia Dialéctica. y sexualidad. La dialéctica absoluta perfecta sería, ¿no? Eso es, pero cuando Deleuze Ujú, analiza en detalle la obra de Masoch, se da cuenta de que no tiene nada que ver con la de Sade. ujú, ujú. Entonces, ese librito es muy interesante porque cuenta cómo filosóficamente, políticamente, en términos de lenguaje, Sade y Masoch no tienen nada que ver. Y lo resume con este chiste, que le diría a un sádico, perdón, masoquista a un sádico, hazme daño, y el sádico la mayor manera de hacerle daño a un masoquista sería no hacerle nada. A mí me sacó Y una además, carcajada, me sacó una carcajada, la verdad. claro, y además no solo es la manera de hacerle sufrir, es que un sádico nunca admitiría una instrucción de un masoquista. Ujú. Bueno, en conclusión, lo que dice Deleuze es que Sade y Masoch son universos filosóficos totalmente Sí, distintos. sí, sí. Y lo que la intuición para mí era, ¿qué pasará con sus arquitecturas? Porque tanto en el sadismo como en el masoquismo están encarnadas en unos espacios muy concretos. Y al estudiar y dibujar, y por eso este librito es eso, al dibujar todas esas arquitecturas veo que la manera en la que se gestiona espacialmente el deseo en cada una de ellas es también totalmente distinta. Y entonces empecé a trabajar con esa idea, ¿no? Si pensáramos que Sade y Masoch son arquitectos, que de alguna manera lo son, en la medida en la que diseñan las ficciones, que la arquitectura tiene un papel fundamental, Ujú. y además los dos son bastante descriptivos. Es decir, en Sade nosotros dibujábamos con el AutoCAD y un Atril y el libro de De Justin, porque Justin. decía, me empotró contra la pared que estaba con una ventana que estaba situada a 1,5 Mm, metros. O sea, podía ir dibujando claro. literalmente, ¿no? Entonces, ahí ese capítulo lo que plantea es, por un lado, que arquitectónicamente, o sea, confirmando la hipótesis de Deleuze, también son totalmente distintos, porque la manera en la que se espacializa el deseo, la manera en la que el deseo interacciona con el espacio es totalmente distinto en uno y en otro. Pero es que además
hay un pequeño hallazgo durante el desarrollo de esta investigación que a mí me volvió un poco loco, que es que al dibujar la arquitectura de SADE, me di cuenta, cuando dibujé los cortes, me di cuenta de que la topología espacial de la arquitectura de SADE es exactamente la misma que la de Haussmann en París. Mm. Entonces, normalmente los planes de reformas urbanas ¿no? Haussmann es como el paradigma de las reformas europeas de las ciudades del 19 y bla, bla, bla. Aunque no es la única ciudad, quiero decir, estaba Londres, estaba Viena, bueno, vale. Pero generalmente se ha estudiado en planta. Pero cuando lo ves en corte es donde se ve, por ejemplo, que Haussmann despliega de manera sistemática cajas negras en la ciudad con una frontera que divide el espacio del bulevar, los edificios donde estaban esas clases sociales, todo eso que estudiamos en clase de historia, ¿no? Y luego un mundo invisible con unas arquitecturas pobladas de tecnología, que son las infraestructuras urbanas, alcantarillados, saneamientos, cables, todo este universo que es invisible y que funciona para que la vida normal, entre comillas, pueda suceder al otro lado. Bueno, pues la arquitectura de SADE funciona exactamente igual. Tiene una frontera en la que hay un mundo invisible, que es el espacio de las torturas, y hay un mundo de representación, que igual que el Boulevard, es el representación social, donde hay, en ese caso, en ese ejemplo que nosotros hemos estudiado, un convento, pero esto se repite mucho. Entonces, aquí hay una cosa que a mí me voló la cabeza, porque si Haussmann se ha usado muchas veces para entender en la geografía urbana cómo se organiza sistemáticamente una ciudad moderna y desde la teoría de las cajas negras es un claro paradigma de cómo se ha organizado la ciudad, inscribiendo instrucciones políticas, en este caso ecológicas, a través de esas cajas negras. Es decir, si Haussmann ahora, desde el siglo XXI, miramos hacia atrás, era las arquitecturas del antropocentrismo, las arquitecturas en las que el proyecto moderno europeo estaba construyendo su dominio completo de la naturaleza a través de esas arquitecturas invisibles, eran esas infraestructuras conseguían que la naturaleza o bien se quedara fuera de la ciudad o bien si entraba dentro de la ciudad entraba en formato domesticado, en forma de bulevar, en forma de agua potable, en forma de agua corriente, vamos, agua que iba a un centro de tratamiento de agua, bla, 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 ¿no? Entonces, si todas esas arquitecturas son las arquitecturas mediante las que los humanos han dominado la naturaleza, lo que se llama naturaleza, que es un concepto muy problemático, entonces, de repente, espacialmente había una analogía muy fuerte y políticamente o filosóficamente también, porque el sadismo es una, como explica Deleuze, es una relación en la que hay una imposición unidireccional, el sadismo de Sade, de los libros de Sade, no me refiero a las prácticas de la calle. Hay una imposición unidireccional de la violencia desde el amo hacia el verdugo, mientras que el masoquismo no pasa eso, ¿no? Es el verdugo el que solicita que le castiguen. Entonces, al hacer eso dije, bueno, aquí hay una coincidencia demasiado fuerte y en realidad no es tanta coincidencia, en realidad es que los dos son pura modernidad, ¿no? Sade está en el siglo XVIII y pensando todos estos espacios. Haussmann hereda todas estas ideas en el XIX, no digo las de Sade, digo las ideas modernas, y las dos lo que están haciendo es esta posición antropocentrista de manera tan fuerte, donde hay un sujeto fuerte que explota al otro, ¿no? En un lado las víctimas en las ficciones de Sade, que suelen ser doncellas, en el caso de Haussmann es la tierra. Entonces, de repente había esta idea de, bueno, quizá como hemos aprendido a relacionarnos con el medio y a instalarnos en el medio ha sido a través de estas instrucciones que en el texto se llaman ecosádicas, es decir, unas instrucciones en las que los humanos se han colocado en el centro de la topología política para someter al otro, que en este caso es lo que se suele llamar naturaleza, o el resto de actores de los ecosistemas, para ponerse a su servicio, de la misma manera que sucedían. Entonces la propuesta es, ¿qué pasa si, de la misma manera que Deleuze reivindica a Masok como una figura que está invisibilizada por la modernidad, porque no es una figura fuerte tal, sino al revés, reivindica la fragilidad, la debilidad, reivindica hacer un pacto antes de una agresión, ¿no? El Marqués de Sade más bien es un ícono, creo yo, de la cultura popular en general. ¿Dices Marqués de Bueno, ahora Sade? ya se ha convertido, sí, se ha convertido en un icono pop. Pero Sí, Masoch, nada que ver, o sea... Nada, Ajá. ¿no? Está silenciado. Entonces, la pregunta es, si hasta ahora, como hemos operado, es desde posiciones ecosádicas, en el sentido de que hemos considerado todo lo otro como formas que tienen que ser sometidas, ¿qué pasa si exploramos una posición ecomasoquista? Y ahí, igual que en el masoquismo de Masok, tanto en su vida personal como en las novelas,
firmaba un contrato, la víctima con el verdugo, donde se regía el encuentro. O sea, es verdad que es un encuentro violento y sexual, pero está consentido por las dos partes y está regulado. Aquí entra un poco la idea de Michel Serres del contrato natural como una manera de repensar un contrato con el medio, con lo otro, con, en fin, todo esto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos que renovar el contrato social, que ha sido el contrato que fue explorado en la modernidad, desde una visión ecológica, con otro tipo de contratos o con otro tipo de fórmulas de relacionarnos con el entorno? Y de la misma manera que las arquitecturas de Masoch son sensuales, aterciopeladas, sexys, ¿no? Mientras que las de Sade son frías, son grutas, son no. Pues ¿qué tal si pensamos las posiciones ecológicas contemporáneas desde el deseo? También entendiendo que no existe ninguna cosa que llamemos naturaleza que no esté atravesada por deseo. Y por lo tanto, las arquitecturas de este tipo de autores son fundamentales para entender la naturaleza, porque la naturaleza también está articulada a través del deseo. Entonces, quizá las propuestas ecológicas contemporáneas, en lugar de trabajar desde lógicas tan prescriptivas y tan, ¿cómo decir?, aburridas, voy a decirlo así, tendrían que ser más sexys, más peludas, más deseantes, ¿no? Y explorar ese universo. Esa es la pregunta del capítulo. Sí. Y sí, pues esto, citando un poco de Les, creo que vivimos en una sociedad eh, de pequeños fascistas. Eh, por una parte, la subjetividad contemporánea tiene ese atributo, ¿no? De ser unos pequeños fascistas, y ese fascismo de la subjetividad se manifiesta obviamente en las condiciones materiales, porque la arquitectura en general está pensada no para generar erotismo, como lo haría pues Masoch, ¿no? O como se haría dentro del discurso de Sader Masoch, sino más bien una arquitectura de diferenciar al otro siempre, ¿no? Cárceles, manicomios, hospitales, etcétera, las mismas calles, los espacios públicos, las leyes, etcétera. Y sí, pues, o sea, esto del masoquismo, como bien relatas en una parte también, haciendo alusión a esta cama con dosel y con sus pilares en las cuatro esquinas, y todos los espacios que relata Masoch, ¿no? Como tú bien señalas, muy eróticos, y que de un momento a otro esos pilares sirven pues para crucificarte, ¿no? O sea, cómo transformas la arquitectura. Son despliegues, Ajá, de nuevo, sí, despliegues espaciales. Son buscar despliegues. la potencia en el espacio desde el deseo, ¿no? Mira, el librito que acabamos de sacar completa ese dúo de casas para que no quede una cosa un poco dialéctica como entre Sade y Masoch, Ajá, como si fuera buenos y malos o algo ajá. así. Hemos completado con una tercera casa. Es un librito sobre casas libertinas, que se llama Super Petit No, 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 Maisons. ¿en serio? Sí, ¿Usted, tu estudio lo ha publicado? ¿Ustedes? Eli, Eli. nosotros tres, sí, Uy, desde el estudio. qué brutal. Eso sí me encanta. Uf. Sí, pues te envío una, te envío una. Este es un proyecto de largo alcance que, que en realidad busca arquitecturas de ficción. Intenta aprender de la ficción. Tiene que ver con los cursos que hemos hecho en Lausanne, en Suiza, que se llama Learning from Fiction, que es la idea de entender que la ficción es un laboratorio arquitectónico brutal y que muchas veces no ha sido tenido en cuenta en las historias de la arquitectura solamente porque no está diseñado por arquitectos. Pero en la medida en la que son ficciones pueden radicalizar las problemáticas y los espacios los pueden llevar a un punto que serían, un ensayo muy potente. Entonces, en el primer número, que se llama What is Home Without a Mother, analizamos 3 casos de ficción, que eran las casas de Buster Keaton, de Segundo de Chaumont, que son casas de principios del siglo XX, en ese caso películas, o sea, ficciones que eran películas, en las que se estaba industrializando la ciudad. Y entonces era el impacto de cómo la electricidad transformaba los espacios, ¿no? En este caso, en lugar de trabajar con películas, lo que hemos ido es trabajar con literatura. Entonces son casas libertinas, de relatos libertinos o novelas libertinas. Una es La Petite Maison, de Jean-François Bastide, que es un relato previo a la Revolución Francesa y que habla de las Petites Maisons, que es un fenómeno urbanístico que existió en París. Se recoge aquí en este relato, que es una prueba más de que la ficción y la realidad no están separadas. En realidad, la ficción representa la realidad y viceversa.
Entonces fue un fenómeno urbanístico de pequeños palacetes para tener encuentros sexuales en la periferia de la periferia entonces, ahora ya está dentro de la ciudad, ¿no? Y eso fue un fenómeno urbanístico. Entonces este es un relato en el que una persona se lleva a otra para ligar en ese espacio y al final es la casa, es tan alucinante que es la casa la que seduce al aristócrata que viene aquí, ¿no? Y hay una descripción, es una promenada. Aquí hay una manera de entender el espacio, igual, son 3 casos donde cada manera de espacializar la gestión del deseo es totalmente distinta. En este caso es muy teatral. Esta sí que recupera la idea de caja negra escénica porque es todo, tiene mecanismos, tiene poleas, tiene que aparecen y desaparecen, tiene barnices para los entelados de las paredes que tienen una serie de hormonas para provocar deseo sexual. Tiene paredes de tela porque detrás hay un cuarteto que está tocando, ¿no? Es una especie de Spotify analógico para poner bandas sonoras, encuentro, en fin. Hay una gestión como muy teatral del espacio. La segunda es Sade, con el ejemplo que tú contabas, que este artículo del libro es previo, este librito acaba de salir. Entonces, Sade es una gestión muy maquinal del deseo, es una máquina para mover esos cuerpos que son recursos, en este caso recursos humanos, que se están moviendo para gestionar una especie de metabolismo de cuerpos que son explotados constantemente. Mientras que Masok es una lógica muy jurídica, porque están estos contratos y la arquitectura forma parte de los contratos, como explicabas tú ahora el dosel de la cama. Y es que el dosel de la cama está dibujado aquí, entonces te lo voy a mandar para que puedas hacer zoom y verlo con calma. Es el último de los casos. Aquí está. No sé si se ve, pero ahí está el dosel de la cama y está crucificado en el suelo. Ya lo vi. Algunos de los dibujos que salen en el libro estaban en proceso en el momento de preparar este otro libro y forman parte de esta investigación. Uriel, entonces, definitivamente estoy satisfecho con el libro Uriel Fogué, Las arquitecturas del fin del mundo. Está en Puente Editores. Puente Editores. Pueden pedirlo, supongo que por virtualmente, no sé, por Amazon, etcétera. Y nada, Uriel, a ver, creo que uno de los, no sé, al menos a mí, el concepto que me ha agarrado más fuertemente es el de ficción. De hecho, que esta palabra ficción, el ficcionar la arquitectura, el ficcionar nuestras prácticas, mm, me parece que mm, es un, o sea, podríamos hablar de un concepto rector para proponer una nueva ética para hacer arquitectura, una nueva manera de poder enfrentarnos a la arquitectura como diseñadores, teniendo como, digamos, como horizonte este concepto, ¿no? La ficción. No sé. Pues, si quieres, te acabo con una cita A ver, a ver. que tiene que ver con la ficción, ¿vale? Así empieza este libro, A ver, ¿vale? a ver. Que recibas pronto. Dice, la ficción es uno de los laboratorios donde la arquitectura lleva a cabo sus ensayos, donde explora el alcance, las posibilidades y las limitaciones de sus espacios. De alguna manera, la arquitectura siempre ha sido una ciencia de la ficción, una forma de conocimiento técnico aplicado para habitar las narrativas y los imaginarios compartidos, para virtualizar el mundo, para testar modos de convivencia. Una de las cosas que se dice en este texto, como en la introducción del libro, es que los imaginarios, las ficciones, los miedos, son materiales arquitectónicos, tanto como lo es un aislamiento térmico, el asfalto en una calle o cualquier tipo de pavimento, de material, lo que sea. O sea, seamos conscientes o no de los procesos de diseño, las ficciones forman parte de los procesos de diseño. Y por lo tanto, bueno, me parece genial que rescates esa, pero me gustaba esa idea de ciencia de la ficción, entendiendo que no es ciencia ficción como solamente en la manera especulativa, bueno, muchos tipos de ciencia ficción, ¿no? Pero, sino que es una ciencia de la ficción, como un conocimiento técnico que opera con ficciones, que trabaja, que las moldea, ¿sabes? Que las trabaja, que las inscribe en sus secciones, que las dibuja, que las... me gusta que te hayas quedado con esa idea porque me parece que es divertido, ¿no? Exacto. Gracias, Uriel. Ha sido una conversación muy entretenida. Nada, otra vez recomendarles que compren el libro cuanto antes. Y nada, eso sería todo. ¿Algunas últimas palabras, Uriel? Muchas gracias. Bueno, nada más, te agradezco mucho
que me hagas espacio en este canal y nada, de compartir un saludo así a todos tus espectadores. Gracias, Uriel, y ya pues nos estamos viendo en otra siguiente oportunidad tal vez para conversar acerca de otro libro. Y gracias a todos por escucharnos, por favor formulen sus preguntas y voy a dejar algunos links acá en la descripción. Y nada, eso sería todo por hoy. Uriel, hasta pronto. Quédate un ratito, Chao, hasta otra. un rato en interno, por favor, quédate.